Hola. Muy buenos días, un saludo para todos días. y todas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Te escuchamos recién con Mariano y ahora nos venís a hablar de qué otro Vamos a tema. darle una extensión a esto Sí. que charlábamos recién con Mariano. Decíamos, los trabajadores volvieron a estar en agenda. Sí. De un distintas buen maneras. tiempo. Recién charlábamos lo que va a ocurrir allí en el Congreso con el debate en relación a la cantidad de horas a la carga horaria que tiene la jornada laboral. En algún momento estuvo la discusión sobre la cuestión salarial. A mí me parece que ahí es donde está la centralidad de un debate que nos va a tener en varios capítulos de aquí en más. Ayer Massa dijo, mi objetivo es que, en el caso de ser presidente, es la recuperación del salario para el próximo gobierno. Uno dirá, bueno, pero vienen transcurriendo 4 años, ¿no?, de mandato. Es cierto que a Massa no le ha tocado esos 4 años, por lo menos en la responsabilidad que ahora tiene como ministro de Economía. Pero estaba revisando un poco los discursos de los candidatos. ¿Qué hablan cuando hablan de trabajadores? A ver. En general hablan generalidades, títulos, ¿no? Vamos a crear más empleo. Necesitamos Claro. trabajadores mejores pagos. Bueno, Sí. ¿qué políticas se ponen en Sí. discusión en este sentido? Una de las cuestiones que se ponía en debate tenía que ver con el impuesto a las ganancias, que equivalen a o impactan en un sector de la población, de los trabajadores que tienen los salarios más altos. Ahora, decir esto solamente es quedarse en una reducción del debate. Lo primero es, ¿está bien que los trabajadores paguen ganancias? Digo, como concepto ya no solo tributario, sino filosófico. A ver, si vos tenés un mejor salario en comparación a lo que es la media, ¿eso implica que vos estás obteniendo ganancias? No. Acá en Argentina. El salario no es una ganancia. El salario es una remuneración por un esfuerzo realizado. Por lo cual, plantear que hay una rentabilidad en el sentido de la ganancia en la discusión de un salario es evidentemente un planteo que está más relacionado a una búsqueda de recursos que a un debate real de lo tributario. Ahora, ¿cuándo comenzó toda esta discusión? Bueno, se fortaleció durante el gobierno de Fernando de la Rúa. La famosa tablita de Machinea, ¿no? Que te ponía en el debate de cuánto debías pagar en relación a los ingresos que vos tenías. Es cierto, usted me dirá, pero hay una enorme desigualdad entre aquellos que cobran. No quiero llegar todavía al cargo gerenciales y jueces, Bien. por ejemplo. Digo, No, para no. ponerme- Bueno. Pero digo, entre aquellos trabajadores que pueden cobrar 1.200.000, 1.500.000 pesos, Sí, un poco más y de lo que 700. charlábamos ayer, recién con Mariano, ¿no? Hay familias donde trabajan 2 personas y aún así son pobres en el hogar. Digo, trabajos formales, 8 Pero horas, sí, vas todos y los cada días a vez trabajar. más. Y cuando llegás a fin de mes no llegás a cubrir, ni hablar, tenés que pagar un alquiler, pero no llegás a cubrir la canasta básica. Entonces, es evidente que hay una profunda inequidad. Ahora, esa inequidad se corrige yendo hacia el salario o en la redistribución real de lo que sí son las ganancias. Es decir, lo que queda como rentabilidad entre los costos de producción que enfrenta un empresario y lo que implica el salario de un trabajador, el esfuerzo de un trabajador para que se alcancen esa rentabilidad, ¿no? ¿Esa verdadera ganancia se la está quedando el trabajador o está quedando en manos de grupos concentrados que desde hace mucho tiempo se la vienen llevando y vienen generando esta enorme desigualdad entre los sectores, algunos corporativos? Porque uno dice, el sector empresario también es una generalidad. Hay empresarios que la vienen pasando mal. Hay una brecha enorme, claro. Claro, entre o cuando unos uno y dice, otros. el grupo de grandes industriales. Sí, bueno, pero tenemos un montón de pymes que hacen un enorme esfuerzo y generan más empleo a veces que comparativamente que estas Sí. grandes industrias. Por lo cual, también ahí hay un proceso de inequidad que debe ser visto. Ayer Sergio Massa dijo, bueno, necesitamos una discusión tributaria. A mí me parece genial. Mira, que se dé. Cuando vos pagas, el trabajador más humilde, ¿no? Cuando tiene que ir a pagar un 21% en el arroz, en el paquete de arroz, paga cuantitativamente en relación a sus ingresos y a dónde destina el dinero, mucha más plata
que el que tiene grandes recursos y va a pagar el paquete de arroz. Aunque compren el mismo paquete de arroz y paguen el mismo impuesto. ¿Se entiende? Sí. Bueno, este debate tributario se tiene que dar. Ahora, lo que plantean algunos sectores concentrados es saquémosles el pie a los privados. Bueno, ¿qué implica esto de sacar el pie a los privados desde esa concepción? Es que el Estado recaude menos. Bueno, si el Estado recauda menos, ese empresario que hoy gana mucho va a ganar mucho más y el Estado va a tener menos capacidad de poder invertir en educación, en salud. Usted me dirá, bueno, pero hoy el Estado invierte mal en educación y salud. Efectivamente, ahora, con menos recursos, ¿usted cree que va a invertir mejor? Sí, esto que plantea Milei, ¿no? Que queremos un Estado muy pequeño. Bueno, pero va a haber un porcentaje enorme de la población que no va a acceder a salud, que no va a acceder a educación y que le va a ir peor. Esta concepción de que todo lo regula el mercado ya no existe en casi ninguna parte del mundo. Y no quiere decir que vos dejes el capitalismo. El sistema capitalista funciona en todo el mundo, pero hay distintos modelos de capitalismo y el Estado siempre está presente. Siempre es un Estado que de alguna manera regula, con más o menores condiciones, con más o menores participación. Pero lo hace porque es la manera de generar un desarrollo con un sentido nacional y que le vaya mejor a las personas que viven allí en esos lugares. Bueno, esta es la dimensión de la discusión que nos tenemos que dar, ¿no? Y después hay otra que tiene que ver, yo creo que lo han planteado también muchos ministros y también gobernadores, en algún punto también el propio gobierno nacional. Hay superposición de impuestos. Es decir, la Argentina en comparación a otros países no es que tenga mayor carga tributaria. Hay países que tienen muchísima más carga tributaria que la Argentina. Después se puede discutir los servicios que brindan, lo que decíamos recién, ¿no? Si el Estado tiene que ser mejor en la eficiencia de los servicios que presta. Ahora, también es verdad que hay una superposición. Hay un mismo impuesto que te lo cobra el municipio, la provincia y la nación. Bueno, hay una discusión que ahí necesariamente que se tiene que dar, ¿no? Pero no en desmedro del concepto del Estado. No en el desmedro del concepto del Estado, porque lo que va a suceder en esta intención, en este enojo que existe y que es razonable en muchísimos aspectos sobre las incapacidades que quienes gobernaron al Estado han demostrado, en que dejemos todo en manos de privados, que con esa promesa de que en algún momento se rebalsa la gota, ¿viste? Que dice, bueno, una vez que se llena la gota, empieza a rebalsar, que es el sentido del capitalismo. Entonces, cuando se rebalsa, te empiezan a caer las gotitas, que supuestamente benefician al resto. Y lo que sucede en realidad es que si el privado tiene la posibilidad, lo que hace es que extiende la copa, que la copa sea cada vez más larga. Y se sigue yo quiero ganar más, porque eso es el mercado. Quiero ganar más plata. ¿No? Ese es el sentido del mercado. ¿Y esto va en contra de la acción privada? No, al contrario. Hay que fomentar y desarrollar la cuestión privada, la inversión, que el trabajo privado sea de calidad, pero siempre con el resguardo del Estado, siempre con una presencia del Estado, un Estado que controle y que sea más eficiente. Hay que exigir que el Estado sea más eficiente en ese sentido. Ahora, acá, cuando decíamos, hago toda esta introducción para plantearlo del impuesto a las ganancias, porque si bien es cierto que se le quita una carga tributaria a un sector que es el de mayores ingresos en materia salarial, también es cierto que se necesita reactivar el mercado interno. Esto quiere decir, sin plata en el bolsillo, nadie va a comprar a los lugares donde tiene que ir a comprar. Necesitamos reactivar el consumo interno, la economía en la Argentina que se viene muy estancada. Ayer Massa decía, bueno, que esta platita no vaya a los dólares. Bueno, ministro, para que no vayan a los dólares y no vaya a la especulación, también hay que generar condiciones, ¿no? No alcanza con generar con pedir buenos modales, ¿no? Lo que se necesita también, y en esto evitar la estigmatización permanente del trabajador, al trabajador, viste que se lo mira, che, no, que no se vaya a los dólares. Yo no escucho que le digan a los empresarios, che, no vayan a los dólares, no vayan a especular a las Y el trabajador es el que menos puede comprar dólares. Bueno, claro. Entonces, lo que debería plantearse allí es fundamentalmente generar mejores condiciones. Y la inflación es una condición que restringe y mucho en este sentido. Ahora, vamos a ver en detalle qué es lo que fue lo que anunció Massa. El nuevo mínimo no imponible será llevado a 1.770.000 pesos. Digo, es un monto interesante. Estamos hablando, insisto, de los trabajadores que más ganan. Acá también aparece y
una discusión sobre quiénes van a seguir pagando, bueno, aparecen los CEOs, por ejemplo, de las empresas, aparecen también aquellos que tienen lugares privilegiados. Acá hay que apuntar fuertemente al tema de la justicia, ¿no? Bueno, pero ellos están ahí, los jueces tienen los sueldos más altos. Ahí habría que apuntar y mucho. Y además este otro proyecto que anunció. Bueno, el gobierno va a enviar además un proyecto al Congreso para modificar a partir del ejercicio fiscal del año que viene una actualización semestral de lo que tiene que ver con los topes en el impuesto a las ganancias. Dejarán de pagar el impuesto a las ganancias la cuarta categoría, que son trabajadores en relación de dependencia y jubilados. Son 800.000 más o menos. Sí, solo van a pagar los mayores ingresos, acá lo que decíamos, CEO, gerencia, subgerencia, puesto calificado y jubilaciones y pensiones de privilegio. Insisto, hay sectores que están siendo muy beneficiados, la justicia es una de ellas, ¿no? Jueces que ganan hasta 3 millones de pesos. Según cifras oficiales, pagarán mayores ingresos unos 90.000 contribuyentes, que es apenas el 1% del trabajo registrado en la Argentina. Estos van a ser los que van a seguir pagando el impuesto a las ganancias. El nuevo mínimo no imponible de 15 salarios mínimos vital y móviles se ajustará en enero y julio de cada año si es que se aprueba este proyecto en el Congreso, ¿no? Y se mantiene el beneficio del 22% de zona desfavorable. Sergio Massa anticipó además que la semana que viene habrá nuevas medidas para los autónomos y monotributistas. Hay un salto que es necesario corregir, dijo el candidato. Es decir, se anunció para los trabajadores formales, se anunció para los trabajadores formales que más ganan, ahora viene el turno de el caso de los monotributistas. Para los sectores más vulnerables lo que se señaló es el aumento en la asignación universal por hijo y también en la tarjeta alimentar. Queda muchísimo queda. Es una enorme desigualdad por la que atravesamos hoy en la Argentina. Y es un debate que necesariamente deberá estar nuevamente en agenda. Después de mucho tiempo volvió a estar en agenda el tema de los trabajadores. Muchas gracias, Pablo. Ustedes.